¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Hoy día estamos en el último día de repaso de la lección de este primer trimestre llamado Apologética, el modelo del aerópago. Un tema muy interesante que hemos estudiado durante todo este trimestre. Hemos estudiado sobre temas fundamentales y hoy día vamos a llegar al último día del repaso de la lección, que es Esperanza para los no cristianos. Qué tremendo título para esta última lección, después de estudiar tantas historias y tantas experiencias en este trimestre. Para este día vamos a estar acompañados de John Kenneth. John, ¿cómo estás? ¿Qué tal, hermano? ¿Qué tal, amigos? Bueno, me siento yo creo que feliz porque es un tema muy interesante para poder compartir y así muchos amigos puedan conocer, ¿no? Más acerca de la palabra de Dios. Perfecto. Estamos con Mari también. ¿Cómo estás, Mari? Bueno, hermano Edwin, buenas tardes a todos, chicos. Bueno, sí, ya estamos acabando, ¿no? Es una lección muy, muy interesante. De verdad, todo el trimestre ha sido muy interesante y el último tema, termina creo que así con broche de oro. Perfecto. Mari, ¿cómo estás, Mari? Bueno, buenas tardes, hermano. Buenas tardes, amigos. Buenas tardes a todos. ¿Todo bien? ¿No? Y pues aquí vamos a reflexionar un poquito de, no, la esperanza, ¿no? ¿Qué esperanza tienen los cristianos, los no cristianos? Perfecto. Entonces comenzamos con este repaso de la lección. La primera pregunta que yo quiero hacerles a ustedes es, ¿alguna vez ustedes han eh, tenido alguna promesa por alguna persona y se ha hecho realidad o no se ha hecho realidad? ¿Alguna promesa le han hecho a ustedes como personas que recuerden, por ejemplo, Que no se hayan hecho que las hayan hecho, y no han cumplido. que no han cumplido o que han cumplido? Bueno, a mí de pequeño, mayormente los padres a veces nos dicen, prometen a los tíos, ¿no? O a veces, como yo tengo bastantes hermanos, entonces los mayores siempre nos prometían que nos iban a enviar regalos para Navidad, se nos portaban bien y a veces nunca llegaban. Que ha llegado. Y promesa falsa. Promesa falsa. María, ¿a ti te han hecho alguna promesa falsa? Promesas falsas. La verdad no recuerdo mucho, solo recuerdo la vez que mi mamita se enfermó y recuerdo que yo le preguntaba, mamá, ¿vas a salir mañana del hospital? ¿Vas a salir? Me dijo que sí. Al final sí se cumplió, ¿no? Solo que el desenlace fue de otra forma. Perfecto. María, ¿alguna promesa que se han cumplido o no se han cumplido? A ver, de las no cumplidas, que ya todos están comentando de las no cumplidas, yo me acuerdo que mi padre decía, no, para tus 15, vamos a ir a Cusco, decía, ¿no? Porque yo no quería fiesta de 15 años, ¿no? Ya me decía, no, de familia, como nos costaba viajar, pues dije, ya vamos a ir a Cusco, vamos a ir a Cusco, y llegaba cerca a mi cumpleaños y decía, ya deberían estar viendo los pasajes, seguro va a ser una sorpresa. Y llegó el día y nada. Y ya, pues, no, me dijo, no, no se va a poder, no con las circunstancias y demás, pero no fue una celebración bonita, pero sí fue una promesa que yo esperaba, ¿no? Con muchas ansias, y que no quería. Tiene 15 años. Era mi promesa, yo me había portado bien, porque ya, si te portas bien, pero igual yo. Nos damos cuenta a través de la conversación que tenemos ahorita que hay promesas que el ser humano hace y por una u otra circunstancia no se cumple. Puede ser porque en el momento podía, pero llegó el momento de cumplirla y por una u otra cosa no se pudo dar al 100% la culminación de esta promesa, o que de repente le ganó la emoción y prometió algo que a las finales no pudo cumplir lo que prometió en un inicio. Pero nos damos cuenta que dentro de la palabra de Dios hay promesas que Dios hace que en el largo del tiempo tú puedes decir que no se puede cumplir o que es difícil de cumplir, pero al final de la trayectoria, Dios sí la cumple. Sí, personalmente tengo una experiencia de eso, que fue en mi último año de universidad. Recuerdo que yo le dije a Dios, no, Señor, yo este año, si tú permites que yo empiece este año a estudiar, tengo que graduarme, sí o sí, ¿no? Entonces, recuerdo que yo estaba con mucha deuda, ¿no? Inicié con deuda de 2, 3 mil soles, creo.
para iniciar el ciclo, para matricular. No sé cómo me dejaron, pero me matriculé. Entonces yo al inicio, pues cuando tú ya, suspiras, ¿no? Ya te matriculaste todo ya. Pero cuando llegó la graduación o el mes en graduación, yo me había olvidado de esa oración que había hecho anteriormente, ¿no? De decirle al Señor, si tú me permites estudiar ahora, tengo que graduarme, ¿no? Y la recordé justo cuando yo terminé mi carrera, porque yo le dije al Señor, y ahora debo más de 9.000 soles, no sé cómo lo voy a pagar, y para mí es imposible, ¿no? Porque tener 9.000 soles en un mes, no, ni siquiera en un mes, en horas, ¿no? Semanas de ir a la facultad estaba pidiendo, ¿no? Entonces, al final, yo sentí que Dios sí respondió a esa promesa. Fue una promesa difícil porque tuvieron que pasar muchas cosas, pero al final me gradué, ¿no? Y eso para mí es como que una promesa respondida de Dios, porque no, sí, ahí recordaba, ¿no? Bien claro esas palabras. Yo inicié a estudiar y el Señor tenía que ayudarme a terminar. Otra de las cosas que te estoy escuchando y podemos sacar la mesa es, si Dios te promete una cosa, Dios cumple lo que te prometió, la pregunta sería ¿por qué Dios cumple en lo que Él te dijo al final? ¿Por qué crees tú, John, que Dios te hace una promesa, al final la cumple, y la pregunta es, ¿por qué la cumple? ¿Cuál es el fin de que tuvo Dios en culminar la promesa en la persona que le dio? Bueno, yo creo que Dios, cada vez que hace una promesa en la Biblia, siempre la cumplió, ¿no? Entonces, la promesa que Dios hace, y a pesar de que nosotros fallemos, igual como el pueblo de Israel, Dios siempre cumplió. A Abraham en la lección vemos que lo prometió generación tras generación. Entonces, a pesar de que muchas veces el pueblo se desvió, Dios siempre recordaba el pacto que había hecho, ¿no? Con Jacob, con Abraham. ¿Y por qué lo cumple? Por la gracia y la misericordia que aún tiene por nosotros. Porque si no, no la cumpliera, ¿no? Porque sabemos que durante el trayecto y el proceso que uno va para poder alcanzar algo, nos equivocamos. Entonces, Dios diría, pues no, te equivocaste, no has hecho como deberías haberlo hecho y no lo voy a cumplir. Pero hay algo que Dios tiene, es la gracia y la misericordia que no entendemos y que gracias a ello lo cumple. Pues es cierto. Vamos a ir un poquito más profundo de lo que Dios quiere al final de por qué Él cumple su promesa. ¿Cuál es el fin de que Dios tiene para cumplir una promesa determinada que Él hace? ¿Qué opinas tú, María? ¿Por qué? Yo opino que todas las promesas que Él ha hecho en la Biblia y con nosotros, todas las ha hecho por amor. Todas, absolutamente todas, y todas tienen el propósito de poder hacernos crecer, ¿no? Él ha cumplido, por decir, con todas las profecías, ¿no? Al pie de la letra, tal cual lo dice en su palabra, con las fechas exactas, ¿no? Por mucho que sea tratado de transgiversar, Dios siempre ha sido puntual. Para mí siempre ha sido puntual, ¿no? Dios, no hay alguna profecía o alguna promesa que haya cumplido fuera de tiempo, ¿no? O sea, ya sí la cumplió, pero fue fuera de tiempo. No, todas las promesas han sido exactas, ¿no? Y Dios siempre quiere que nosotros avancemos en la misión. Ahí también quería comentar que, por decir, para mí una promesa que Dios ha cumplido ha sido cuando he decidido hacer las cosas por la misión. Por decir, ¿no? Ejemplo, las dos últimas experiencias, la primera experiencia para ir a uno de los Calebs, yo no tenía ni un centímetro, ¿no? O sea, no tenía trabajo, no tenía nada, y quería ir a Caleb, ¿no? Entonces, lo único que junté fue para la inscripción. Y Dios proveyó para todo lo demás, ¿no? Entonces, yo siento eso, que siempre que alguien quiera ir a un campamento, algo, calepa, algo que sea con la misión, Dios lo provee, ¿no? De la misma forma para ir a Maranata en Brasil, ¿no? Era súper costoso y demás, ¿no? Entonces yo al iniciar no tenía mucho presupuesto, ¿no? Era bastante el presupuesto que se necesitaba. Lo mismo, ¿no? Lo dejas en manos de Dios y Él siempre cumple. ¿Y para qué? Siempre para cosas que van a hacer que tú puedas avanzar, ya sea en la misión académicamente, en tu familia, espiritualmente, ¿no? Entonces, en todo ámbito, si Dios te deja avanzar, es porque te ama y porque quiere ver que crezcas, ¿no? Es cierto lo que dices.
Así yo quería comentar, ¿no? Si bien es cierto, Dios sí lo hace todo por amor a sus hijos, pero una de las cosas que también puedo observar es que gracias a esas se convierten en testimonios. Gracias a eso se puede testificar a otras personas que tal vez no conocen a Dios y contarles nuestra experiencia, ese momento, porque es una experiencia única que tú sientes, ¿no? Cuando Dios te responde a algo que tú has anhelado, que Dios guíe, ¿no? El propósito que Dios tiene sobre eso, el poder contar a otras personas, ¿no? Eso es algo muy importante y creo que diría en la testificación también es uno de los propósitos. Eso es cierto. Por eso Dios le dio una promesa a Abraham de que él iba a ser, su generación iba a ser de bendición para quienes, para otras generaciones. Eso que nos da a entender de que, de que la bendición que Dios le dio a Abraham él iba a ser exclusivamente para su tiempo o para su momento, o iba a ser una bendición también para momentos de 2 años o también para promesas de tiempo a futuro. ¿Qué piensan ustedes? ¿Esa promesa era una promesa momentánea o una promesa a largo plazo? Es una promesa a largo plazo. Y yo creo que es para todos, ¿no? Sí. Para absolutamente todos. Para todos. Justo en Apocalipsis 9, perdón, 7:9 menciona, dice, ¿no? Después de esto, miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar de todas las naciones. Así que acá dice, no, tribus, pueblos, lenguas que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, ¿no? Entonces, más o menos este versículo nos da a entender que eso no solo es para específicamente a una persona, no, sino para todas las tribus, lenguas, no hay excepción de personas. Lo que tú has dicho, Mari, es algo, es cierto, y es una cosa de que como personas nos lleva a un compromiso mucho más amplio a lo que actualmente tenemos. Porque si tú me dices que es un compromiso a largo plazo y que no es solamente para ti, sino también para personas de otras lenguas, de otras tribus, de otras generaciones, la pregunta del millón sería, ¿cuál es nuestra responsabilidad de cada uno de nosotros a llevar esa promesa que Dios se lo dio a Abraham en ese entonces? ¿Cuál es nuestro compromiso y cuál es nuestra tarea que nosotros tenemos que hacer para poder llevar y poder cumplir esa promesa? Nos damos cuenta de que si nosotros sabemos de esta promesa y que nuestra misión es, y sabemos que tenemos que llevarlas a otra generación, a otra gente y a otra lengua, nuestro compromiso, ¿cuál es? Seguir llevando el mensaje y la palabra de Dios. y exactamente. Otra de las conclusiones que podemos sacar de esta lección es que el compromiso neto de nosotros es seguir llevando ese promesa y ese evangelio a otras personas que realmente no conocen de la promesa de Cristo. ¿O me estoy equivocando, María? Yo pienso que aquí como la lección dice, ¿no? Para no perdernos, nosotros siempre vamos a vivir en una época, como por así decirlo, donde hay muchas y mucho más con el avance de la tecnología y demás, que se abren cada vez más religiones, ¿no? La lección menciona que hay un montón de religiones, algunas creen en Jesús, en Dios, y otras no, ¿no? Cada uno va por su propia mentalidad, ¿no? Entonces, pero nosotros entendemos que el mensaje que nosotros hemos recibido es bastante como verdadero, ¿no? Es verdadero, ¿no? Adoramos un solo Dios, lo que nosotros lo hemos solamente leído, no solo lo hemos leído, también lo hemos sentido, ¿no? Entonces, es muy importante para nosotros ir y predicar su palabra, porque el mensaje tiene que llegar a todos. Eso lo promete la Biblia y yo creo que eso también se va a cumplir, no a medias, ¿no? No, todos van a recibir el mensaje y eso nos corresponde a nosotros, ¿no? Ahora, Dios dice que te necesita, pero no eres indispensable. O sea, que si alguien no va, no sé, al vecino de lado, por algún lugar, Dios se va a encargar de poder llevar ese mensaje, ¿no? Ahora, hay esperanza para, dice, ¿no? Para los no cristianos, ¿no? Dios promete, da una esperanza a los no cristianos, pues sí, ¿no? Si tú no lo has llevado, alguien le va a llevar el mensaje, ¿no? Y es la misión que nosotros tenemos para tener, ¿sí?
Sí, porque lo que hace referencia a Mari, si es que o no, si los cristianos van a ser salvos o no, justamente aquí en Zacarías 13:6 dice, ¿no? Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas que tienes en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos, ¿no? Esto nos da a entender de que cuando Jesús venga, muchas personas serán salvas, incluso tal vez sin saber muchas cosas, ¿no? Entonces ahí se podría determinar tal vez de que no es el conocimiento el que me va a salvar, no es porque yo conozco a Dios voy a ser salvo, porque yo hago esto voy a ser salvo, porque yo testifico voy a ser salvo. Nosotros podemos ver también la lección que nos comenta de que el Señor dice, no, tengo muchas personas que no están en el rebaño, ¿no? Correcto. Y eso lo menciona. Entonces eso nos da a entender que hay muchos de sus hijos que no conocen, ¿no? Algunos todavía están confundidos, no saben, otras personas testifican tal vez del conocimiento que se les impartió en ese momento. Entonces, se puede decir que la salvación no se determina por algo que yo voy a hacer, sino es determinado por la gracia que Dios nos ha dado y la promesa que Dios le hizo al pueblo de Israel, ¿no? Y hay dos puntos, John, que María y Mari han tocado y es esencial también recalcarlo. Uno, María dijo de que no somos indispensables para llevar el Evangelio. Eso significa de que si tú no lo llevas, va a haber otras personas que lo va a llevar por ti. E incluso la palabra de Dios dice que si tú no lo haces, las piedras hablarán y llevarán el Evangelio. ¿Es correcto? Concuerdo ahí con Mari, ¿no? Yo creo que debemos sentirnos privilegiados que Dios nos da la oportunidad de poder compartir el Evangelio, ¿no? Porque si no lo hacemos, igual Dios va a regresar, igual muchas personas van a tener que conocer el Evangelio de Dios y como decía, bueno, Mari también, ¿no? Si no conocen todos, Dios al final va a juzgar de acuerdo al conocimiento, a la luz que hemos recibido y de acuerdo a ello, ¿no? Eh, entonces nosotros debemos, bueno, uno debe sentirse privilegiado y bendecido que Dios nos manda a nosotros ir y compartir el Evangelio, ¿no? ¿Por qué? Porque es nuestra misión, ¿no? Si nosotros amamos a Dios y la lección menciona, ¿no? Que nuestro deber es compartir con otros de acuerdo a lo que conocemos para que otros conozcan, ¿no? Cualquier cultura, diferentes orígenes. Y hay algo que quiero compartir porque la lección hay un punto que dice algo importante. Dice, nadie se perderá simplemente por el lugar donde nació, nadie se perderá simplemente por la verdad a la que pudo o no pudo acceder, y nadie se perderá simplemente por haber nacido en la época equivocada, ¿no? Eso quiere decir, ¿no? Si nosotros capaz no nacimos en las épocas anteriores, como los tiempos de Incas, en los tiempos donde era muy difícil que la palabra de Dios llegara, Dios se encargará de juzgarlos, ¿no? Entonces, el Evangelio o la verdad, sí o sí, todas las personas al final van a tenerlos. Y las que no tuvieron, digamos, el 100% de conocer quién es Dios, de acuerdo a lo que recibieron, al final Dios va a tener que juzgarles y van a ser salvas. Entonces, la misión es como que nosotros debemos sentirnos como que más ser religiosos obligados a cumplirlo, porque al final Jesús ya está por volver. Entonces, va a depender de cada uno de nosotros y cada uno de los amigos, ¿no? Que decidan cumplir la misión. Es cierto. Y creo que los cuatro que estamos acá en esta mesa damos por acierto y damos la certeza que el plan de salvación de Dios fue un plan del inicio hasta el final, un plan perfecto, detallado y definido para la humanidad. ¿Cuáles serían tus palabras finales para cerrar ya este tema de la última lección, sabiendo que el plan de salvación de Dios es un plan de salvación perfecto e único? María. Yo pienso que cada uno de los que están escuchando, ¿no? Y todos los que sabemos la misión, que Dios te llama. Pero no sé si ustedes han escuchado, ¿no? Que dije, quiero ir a la iglesia para ya tener una vida aburrida, ¿no? Porque, estar con Dios ya no voy a salir, no voy a tomar, no voy a esto, no voy a lo otro. En realidad, el llamado que Dios te hace es un llamado con amor. Y te hace para, no ahora, no para que seas feliz acá un tiempo, sino para
una vida eterna, ¿no? Y probablemente este mensaje esté llegando por primera vez a muchas personas, ¿no? Y quizás también para otras, para despertar ese don de misión, de poder predicar, ¿no? Entonces es un llamado para nosotros también dar a conocer esto de la palabra de Dios, que es algo vital en nuestra vida, ¿no? Así como el corazón, que si deja de funcionar, igual te puedes morir. Si tú no aceptas el mensaje, no vas a vivir para vida eterna, ¿no? Es un mensaje muy puntual, muy importante y se debe compartir, ¿no? Eso. Perfecto. Mari. Bueno, más que todo esto tal vez son para las personas un poco tímidas, que a veces no saben cómo compartir de Dios, ¿no? Yo quisiera mencionarles que ya tú, con tus actos, haces una gran testificación del amor de Dios. Así es que no solo se testifica compartiendo, tal vez saliendo al frente, ¿no? Puedes visitar a alguien que no tenga, ¿no? Ya es algo de compartir el amor que Dios tiene por sus hijos, ¿no? Entonces, pequeñas cosas pueden tener un gran impacto para muchas personas, incluso para ti mismo. John. Bueno, yo creo que cumplir es un llamado a nosotros especialmente, ¿no? Porque es poder compartir. Estaba leyendo y hay uno, cuando salió el versículo donde dice, no, Jesús, en cuanto le hiciste a uno de estos más pequeños, lo hiciste a mí, ¿no? Entonces, nosotros ya conocemos, ¿no? Y nosotros tenemos mucho más la obligación de hacerlo. ¿Por qué? Porque si conociendo no lo hacemos, probablemente seremos de esos de sorpresa que no estaremos en el cielo y se sorprenderán otros de que al no haber conocido mucho y lo poco que han conocido han hecho lo correcto, serán salvos, ¿no? Entonces, quiero terminar mencionándole sobre el tomo de testimonios para los ministros de la hermana Elena G. de Joa. Dice, ¿no? Dios no condenará a nadie en el juicio porque honradamente haya creído una mentira. Al final, el incrédulo será condenado no porque fue incrédulo, sino porque no aprovechó los medios que Dios puso a su alcance para que pudiera llegar a ser cristiano. Si nosotros compartimos y las personas no deciden creer, ya no será nuestra culpa, ¿no? Será culpa de ellos. Pero si no lo compartimos nosotros a las personas que sabemos que tienen que conocer, ¿de quién será la culpa? De nosotros. Entonces, que Dios nos ayude a poder cumplir la misión y a vivir, como dice, ¿no? De acuerdo al carácter de Dios. Perfecto. Bien, amigos, hemos entendido que el plan de Dios de salvación es un plan perfecto. Así como nosotros conocemos el plan de salvación, te invitamos a que tú también conozcas el plan de salvación que tiene para ti y para los seres que te rodean. Hoy día terminamos una nueva lección de este trimestre. Nos encontramos la próxima semana para comenzar nuestro segundo trimestre con una nueva lección más interesante que esta. Muchísimas gracias y con nosotros será hasta la próxima. Muchísimas gracias. Buenas noches. Chao, chao. Chao, chao.